el lenguaje de los chicos. Entonces, si no hay algo que encuentren que se refiere a calles que se conocen, o por lo menos a emociones que se tienen, entonces los chicos no Sí, leen. pues, No sé ahora, qué piensas tú, Daniel, de esto, es decir, de la necesidad de que hayan cosas que te digan algo y no que se refieran a mundos que no conoces. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, es verdad eso. Ahora, una última pregunta, Daniel. ¿Tú sientes que hay alguna relación entre leer y escribir? Es decir, cuando tú lees sobre ciertos temas, ¿tú sientes que quisieras escribir sobre ellos o tú desconectarías lo que es la fase de lectura de lo que es la escritura? Bueno, yo creo que sí están asociados. Yo, cuando leía sobre ciencias o algo, yo compraba cuadernos y, bueno, escribía resúmenes sobre lo que había leído y así llenaba varios cuadernos. Y hay muchos jóvenes que leen poesía y después les nace escribir sobre poesía. Es decir, hay un cierto vínculo también entre leer y escribir que bien sería bueno que se tome en cuenta cuando se trabajan estos temas en la escuela. Bien, amigos, vamos a regresar en unos instantes, como siempre, de a dos, con dos especialistas también en el tema de elaboración de textos, de libros, de literatura infantil y aprendizaje de lectura. Ya volvemos. Amigos, vamos a escuchar ahora la voz de dos personas que están especializadas en el tema del lenguaje, literatura, lectura, aprendizaje de lectoescritura, etcétera, que nos van a dar esa otra perspectiva con respecto al tema que hemos estado tratando, es decir, por qué hay chicos que les encanta leer, por qué hay otros que no les gusta para nada, pero no los condena en el futuro, y otros que quizás no aprenden desde pequeños y no van a leer nunca. Manuel, ¿cuál es tu primera reacción frente a lo que has escuchado en las rondas anteriores? Sí, mira, yo escuché con mucho interés lo que decían los entrevistados y lo que decían ustedes, pero sentía como que se le está cargando la mano al chico, cuando el problema no solamente está en el chico, sino también en el entorno. Somos una sociedad no lectora. Tú mismo decías al comienzo que hay adultos que no han leído un libro en toda su vida. Ojalá pudieran leer 4, como tú dices, al mes, ¿no? Pero a la semana. Si no hay un ambiente lector en la familia, si no hay un ambiente lector en la escuela, en este caso el chico no va a encontrar camino para estimularse, ¿no es cierto? Fíjate lo que pasa con el chiquito Cueto. Seguramente en su familia se lee mucho, él ve libros, los libros los ve con una gran naturalidad. Entonces ahí tenemos este jovencito que se desenvuelve de una manera maravillosa, ¿no es cierto? Lamentablemente esto no existe. Ahora, yo no estoy seguro de que los chicos no lean. O sea, hay un segmento de chicos que no leen definitivamente, hay otro segmento de muchachos que sí leen, pero hay que preguntarse qué cosa es lo que leen. Y por lo general leen cosas de acuerdo a su interés. Algunos jovencitos leen estos libros de terror, Steiner, que está tan de moda. Otros leen las crónicas deportivas. Otros leen la biografía de sus ídolos, los Backstreet o los, ¿no es cierto?, o Bon Jovi, ¿no? Lo que habría que ver es la calidad de lo que se está leyendo, ¿no? ¿Cuánta gente en nuestro medio lee, pero consume, perdóname, basura? Porque se lee crónicas de crímenes, chismes entre artistas. Esto es la comidilla todos los días, es lo que se lee. Entonces, si no hay un gusto por la lectura, si no hay interés, ¿no? Mucho nos ha enseñado, mucho aprendí de lo que decía este chiquito Cueto, ¿no? Él comenzó a leer textos que no eran literarios, sino más bien textos de consulta, porque le interesaba. Seguramente le interesaba los dinosaurios, le interesaba, no sé, los viajes, y por eso leía eso. Nuestra escuela no logra despertar intereses. Y como no logra despertar intereses por, no sé, por los viajes espaciales, por la vida, por la ecología, entonces los chicos no tienen... Ahora, hay una cosa alrededor de lo que decía Daniel. Yo sinceramente empecé a leer por curiosidad. O sea, curiosidad de saber cosas, probablemente también curiosidad y deseo de saber cosas que otros no sabían.
Y yo también, como lo hablábamos, comencé a leer libros de consulta, enciclopedias. Me gustaba ir, y como soy desordenado, un curioso muy, digamos, activo, entonces era ideal para mí poder ir de un tema a otro. Pero hay algo más, Roberto, y es que cuando uno lee por el placer de leer o por curiosidad, uno tiene algunos inconvenientes con respecto a la escuela. Primero, probablemente la curiosidad de cada alumno sea distinta, y eso significa que cada alumno quisiera leer otra cosa, y eso ya desencaja al profesor acostumbrado a que todos tienen que leer exactamente lo mismo para poder cumplir su programa. Y el otro problema que hay con respecto a la lectura es que el alumno quiere relacionarse con la trama, con el contenido, y muchas veces en la escuela lo que se les pide más bien son los detalles de forma, es decir, quién es el autor, dónde vivió, en qué año, cuándo murió, por qué es importante, y en lugar de relacionarse con el contenido, se termina relacionando con los aspectos de detalle. Creo que tú trajiste algunos ejemplos de cómo es que una aproximación pedagógica equivocada genera evidentemente rechazo. ¿Podrías quizás ilustrarnos un poco? Sí, tú me sugeriste que trajera algún material y mira, este es un libro de cuarto de media, de secundaria. Supuestamente los chicos están entrando al tema de la literatura, ¿no? Pero de acuerdo con el programa tienen que comenzar leyendo textos del siglo XIV, del siglo XIII, ¿no? Y aquí veo esto, fíjate, en el Perú, ¿no? En la literatura peruana, ¿no? Se arranca con una referencia histórico-cultural, lo que es la conquista, la vida de Garcilaso de la Vega, sus obras, hay una apreciación crítica y luego se entra a un texto, ¿no? Es decir, hasta que llegan al texto ya se aburrieron de Garcilaso. Pero tuvieron que aprender miles de cosas, ¿no? Cuándo tradujo los diálogos de amor y cuándo escribió La Florida del Inca y en qué parte se publicó y quién era León el Hebreo, es decir, un marco que no les sirve después para... Y ahora, ¿qué hay con respecto al lenguaje, al vocabulario? Porque hay muchos chicos que todavía, cuando son pequeños, tienen un vocabulario limitado y a veces ocurre que los textos más bien tienen un vocabulario complejo, ¿no? Sí, mira, todo depende de cómo lo trabaja el maestro, ¿no? Imagínate, tú léete la primera página, esta página que llevamos en el corazón de Platero, ¿no? Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, ¿no? Es un texto de vocabulario difícil, ¿no? Pero según cómo lo conduzca el maestro, si el maestro lo lee bien, si casi lo dice, ¿no? El chico se va a sentir conquistado. Pero si de pronto tiene que hacer una tarea para buscar las palabras que no conoce, ¿no? Y entonces Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando, eso lo conoce. No lo siente, ¿te das cuenta? Hasta que llega a los espejos y azabache, ¿qué cosa es? Negro, ¿no? Ahí recién. Después le vienen a preguntar cosas, no porque le gustó, ni qué cosa es lo que más le gustó, sino tiene que formar una oración, ¿no? Azabache, negro. Mi amigo Pedro es azabache. Claro, porque... O sea, hay que suspender la lectura para hacer un ejercicio con la palabra y la parte gramatical, y entonces le quitan todo el sabor a la lectura. Ahora, una pregunta, Katiuska. Para que un niño quiera leer libros, debe haber aprendido a leer con cierta fluidez. Sin embargo, hay muchos niños que tienen dificultades para la lectura. Y evidentemente, si tienen dificultades para la lectura, van a tener dificultades para leer un cuento, un libro, lo que fuera. ¿Qué te enseña a ti la experiencia con respecto a qué pasa cuando un niño es forzado a leer a pesar que todavía no está listo para leer? Sí, bien, yo creo que la lectura se tiene que ir incentivando desde muy pequeños, y esto empieza desde el momento en que la madre le lee los cuentos al niño. Tiene que enseñarle las figuras para que el niño vaya desarrollando su imaginación y darse cuenta que a través de las palabras él va a poder desarrollar un mundo dentro de él, y que estas palabras, además de ser unos signos, tienen un significado. Entonces, desde allí la madre le está enseñando que la lectura no solamente es leer correctamente, sino que lo va a transportar también a un mundo, ¿no? Entonces, parte, digamos, desde ese punto. Después,
tendríamos que tomar en cuenta dos aspectos, que tanto en la lectura no solamente son los mecanismos de lectura, que es la habilidad para poder leer correctamente, respetando signos de puntuación y expresión, sino también la capacidad para poder comprender lo que se lee. Entonces, estas cosas pueden estar influenciadas una con la otra, pero no interrelacionadas constantemente, ¿no? Con ello quiero decir que un niño puede leer perfectamente y sin embargo no entender lo que está leyendo. Y eso suele ocurrir mucho cuando los padres o los maestros quieren apurar a un niño que a los 4 y medio, 5 años ya empiece a leer, y entonces el niño por ahí, si tiene algunas habilidades, puede leer mecánicamente inclusive. Así es, pero no está comprendiendo. Sin entender nada. Y si le queda el hábito de la lectura mecánica, rutinaria, entonces no va a descubrir la importancia de ir comprendiendo y gozando de aquello que va leyendo, ¿no es cierto? Así es, porque no le entusiasma a él. Él simplemente va a empezar a codificar y no va a entender nada. Yo les pongo muchas veces el ejemplo a los chicos y les digo, ¿por qué no te gusta leer? Porque es para ti como si estuvieras escuchando el chino. Escuchas el chino, pero no lo entiendes. Entonces no sabes qué es lo que está pasando. Y lo mismo ocurre con la lectura. Ellos leyeron, pero no quedó dentro nada de ellos. Entonces eso no tiene el gusto, no tiene el sabor. Una pregunta, Katiuska. Ese libro que tienes ahí, ¿podrías contarnos un poco qué es? Claro, este libro a mí me parece sumamente interesante porque es una forma también de introducir a los chicos dentro de la lectura. Uno lleva los personajes que uno quiere, por ejemplo, el nombre de un niño, pongámosle en este caso Guillermo, y se le pregunta cuáles son sus amigos, cuáles son sus primos, cuáles son la gente que está en su entorno. Y esta gente que está en su entorno pasa a formar parte de estos personajes, de tal manera que cuando el niño lee el cuento, él se está dando cuenta que está formando parte de él y que sus amigos también son estos personajes. Entonces se empieza ¿Cómo se hace eso? Perdón, o sea, uno lo lleva a una especie de editorial a medida. Así es, lo lleva a una editorial y da los nombres de los personajes y escoge también la trama, si es que el niño le va a gustar de repente la aventura. En este caso es, por ejemplo, Mi aventura en la selva. Entonces va aprendiendo no solamente la parte de su entorno, que es en este caso nuestras selvas, nuestros animales, sino también todo lo que va ocurriendo con sus amigos, es las aventuras que él va viviendo y que va formando. Él se convierte en el personaje principal. Entonces esto motiva enormemente al niño porque va a tener un significado para él. Hay una cosa que yo recuerdo en mi historia, ya no de lector, sino como padre. Yo leía mucho a mis hijos, pero también les contaba muchos cuentos que inventaban. Eso es muy importante. Y en muchos de esos cuentos ellos eran los personajes. Y esto es algo que los motivaba enormemente. También es un poco la palabra, cómo el niño siente que los padres se relacionan con las palabras. Ahí hay un tema, y el otro tema tiene que ver también con el hecho que los chicos escriben en su lenguaje y podrían eventualmente compartir sus textos, sus cuentos, para que sus compañeros pudieran leer los textos que han sido escritos por ellos mismos y no necesariamente de un autor externo que simplemente se puso en el lugar de los niños y escribió algo. Manuel, en ese sentido quisiera reiterarte una pregunta que hice en un bloque anterior. ¿Qué relación encuentras tú entre el aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de la escritura y la posibilidad de que en ese juego entre aprender a leer y escribir el niño descubra el placer en esta posibilidad de comunicación, ya sea desde su rol lector o desde su rol activo de escritor? Mira, hay muchas posibilidades de trabajo para ligar lectura y escritura, ¿no? Pero estas posibilidades muchas veces se resumen a hacer, perdona que lo repita, a hacer un resumen del texto. Lees un cuento y hay que hacer un resumen, y eso es lo peor que puede haber, ¿no? ¿Qué sugerirías tú? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, Hortensia Lacó, una argentina, sugiere que después de leer un texto, el chico cree textos en torno a lo que ha leído. Por ejemplo, lee un cuento y puede decir, escribir una carta al autor del cuento, ¿no? Puede escoger un personaje, es decir, el personaje 20 años después,
¿no? Puede fingir un diálogo entre él y uno de los personajes, es decir, puede hacer muchos trabajos de creación. O de repente el grupo de chicos dramatizar alrededor de un texto que hayan leído, o incluso sugerir, lo mencionaba Hernán hace un rato, sugerir escenarios alternativos, es decir, ok, vamos a parar en este momento de la trama y vamos nosotros a crear un camino distinto, por ejemplo. Tienes todas esas posibilidades abiertas. Pero eso significa renunciar al concepto de texto sagrado que ya viene hecho, sino más bien aceptar la idea de que el niño construye el texto que le interesa y que el niño interactúa con el texto, lo arma, lo desarma, lo desmenuza, lo crea, lo recrea y toma distancias del texto original. Cuando muchas veces en la enseñanza más convencional lo que los profesores piden es que el alumno se ciña a lo que está en el texto escrito, ¿verdad? ¿Qué dirías tú, Katiuska, con respecto a esta otra dimensión de la lectura que es la escritura? Bueno, en realidad... O la composición, vamos a decir. Sí, yo creo que el hecho de que los chicos empiecen a introducirse dentro de la lectura los va a ayudar a que ellos empiecen a escribir, y hay muchas formas en que los profesores pueden ayudar a que esto se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, como se hablaba, uno les da un texto y se les puede pedir a ellos que determinen el final, que cambien, digamos, la trama de esta historia, qué hubieran hecho ellos en el lugar de ese personaje, qué cosas cambiarían. Y a partir de ahí ellos pueden elaborar un nuevo texto y se puede hacer inclusive concursos dentro del salón, porque eso les está desarrollando también no solamente la creatividad, está desarrollándoles el vocabulario y su nivel de expresión. Pero todo esto les cuesta realmente muchísimo trabajo a los profesores, porque el cambiar el sistema regular, que tiende a ser aún, a pesar de que se está luchando y se está tratando de cambiar, a ser puramente memorístico. Entonces, lo que se trata es de transmitir puramente conocimientos, y lo que se buscaría con esto es, al contrario, desarrollar habilidades, esas habilidades que en realidad son mucho más importantes porque son las que los va a ayudar en el futuro, ¿no? A que ellos se desenvuelvan en la vida. Ahora, yo te escuchaba, Katiuska, a ti también, y me iba dando cuenta de un par de cosas. Por ejemplo, el éxito que tuvieron y que tienen esta serie de Dragones y Calabozos, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde los chicos van componiendo un poco diferentes escenarios, una suerte de novela para armar, digamos. Y en segundo lugar, que mientras que los textos sean muertos, verdaderamente los chicos no van a leer, es decir, tienen que entender, y nosotros tenemos que presentarle los textos como algo vivo, es decir, algo con lo que se puede interactuar realmente, que se puede eventualmente cambiar, y que no es simplemente una suerte de letra que está allí impresa y sobre la que no tenemos ninguna influencia. Y a eso quisiera agregar además el hecho de que si el niño está rodeado de un ambiente audiovisual, con mucha imagen, con mucho color, con mucho sonido, de repente el texto convencional, blanco y negro en las hojas de papel, ya no tiene el atractivo que quizás podría haber tenido antes, cuando era prácticamente la única opción. ¿Qué dirías tú, Manuel, con respecto a los beneficios o perjuicios que genera la televisión frente al tema de la búsqueda de la lectura como un hábito? Y en todo caso, ¿cómo imaginas tú un libro que pueda integrar los aportes que traen los audiovisuales a el texto para que el niño quiera leer un libro, pero ya integrando los elementos de la nueva tecnología? Bueno, en ese momento la televisión está compitiendo con el libro por el tiempo del chico, y la televisión termina ganando. La televisión, el Nintendo terminan absorbiendo todo el tiempo de los chicos, ¿no? Y tendríamos que buscar canales para que la televisión misma apoyara nuestro empeño porque los chicos lean. En ese momento mucha gente ha visto y probablemente ha conocido a Alonso Cueto. ¿Cuándo lo va a ver por televisión de nuevo? Pasará muchísimo tiempo.
¿Por qué la televisión no presenta a los poetas, a los escritores comentando, discutiendo? ¿Por qué no se habla de libros? ¿Por qué eso no se presenta en un documental la realidad que sirvió de base para el autor? En fin, ¿por qué no se presenta una literatura viva? Tú decías libros vivos, pero también una literatura Y viva. haciendo mesas redondas con niños, con jóvenes que discuten los autores, Así es. los temas que tratan. ¿no? Mira, en la mañana yo estuve a las 11 de la mañana en este programa, en estos talleres que organiza Eduardo Rada en la Municipalidad de Miraflores. Y fui porque era un taller en torno a la poesía de Manuel Moreno Gimeno. Manuel Moreno es un poeta poco conocido, un poeta más bien difícil, ¿no? Habían aproximadamente unas 60 personas y cuando se terminó de leer un poema suyo, la gente aplaudió. Estoy seguro que después de eso iba a ir a buscar la poesía de Moreno. Faltan esas oportunidades. Una última intervención, Katiuska, un consejo para los padres. Bueno, definitivamente desde que los niños son pequeños es importante de que los padres les den el material, ¿no? Que les alcancen los libros, pero que en el momento que ellos se den el tiempo de leerlos, dramaticen estos libros. No solamente que los lean, sino que los hagan vivir, de tal manera que de esta forma ellos vayan sintiéndole el gusto a la lectura. Sientan que esto los va a llevar, así como la televisión, con la imaginación a través de las palabras, ellos pueden desarrollar todo un mundo de creatividad y de fantasía. Después de esto también es importante de que tengan una buena biblioteca, me refiero con diferentes libros que sean de acuerdo a la edad de sus hijos, que los entusiasme, porque es muy fácil también pretender que los chicos lean si es que no tienen el material adecuado, ¿no? Darse un tiempo y también servir de modelo, porque muchos padres dicen, mis hijos jamás leen, pero los hijos tampoco los ven a los padres que leen. Un Bien. niño que ve que lee, seguramente también como consecuencia va a imitar al padre. Bueno, les agradecemos mucho a Manuel Valdivia y a Katiuska Mas por su presencia en nuestro programa de A2 y regresamos en unos instantes, con unos comentarios de cierre. Ya volvemos. Amigos, para terminar este programa sobre la lectura y las dificultades que tenemos muchas veces para que los chicos lean, hemos visto que el asunto es bastante más complicado que el deseo o no de los chicos por leer. Están los modelos, la ausencia de placer, porque hay una cosa que es muy importante. Leer es un placer, debe ser un placer, además, por cierto, de las funciones y de los objetivos que nos permite alcanzar el acto de la lectura. Pero esencialmente es un placer y lo hemos visto con nuestros invitados. Para mí lo es, y como padre he tratado de promover la lectura, de mostrar el valor de la palabra, la importancia de la palabra y a dónde ella nos lleva como un instrumento poderosísimo que tenemos que tratar de usar siempre en bien de las cosas. En todo caso, voy a dejar a León para que saque algunas conclusiones y dé algunas orientaciones sobre este tema que ha sido verdaderamente apasionante para mí. Bueno, en primer lugar, yo quisiera rescatar algo que dijo Alonso Cueto a manera de síntesis cuando ya se retiraba. Nos decía, pienso que el mensaje que hay que transmitirle a los niños y jóvenes de hoy es que leer es maldito, es bestial, es lindo. Y de alguna manera todo aquello que abone a favor de la lectura como algo tedioso,